Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, entendiendo tu autoridad sobre nosotros, sometiéndonos a tu bendita palabra como suprema autoridad nuestra para nuestras vidas. Señor, te pedimos que al venir a ella no vengamos con nuestras ideas o preconceptos para hacer tu palabra, decir lo que queremos, sino más bien que nos sometamos a ella como la autoridad para nuestras vidas, sabiendo que es tu palabra, que es inspirada por Dios, que es útil para producir en los hombres el carácter de Cristo a través de un entendimiento del Evangelio, venir al Salvador en arrepentimiento y fe y ser transformados día a día por la obra de tu Espíritu Santo, aplicando esa palabra bendita para cambiar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a aplicarla de manera tal que tengamos una vida ejemplar para con los de afuera, Señor, una actitud sumisa para con la autoridad, una vida que anda de manera madura y mostrando la libertad cristiana. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra y predicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. El cristiano es llamado a vivir una vida diferente en esta tierra. Todo creyente es llamado a ser sal y luz de la tierra, de manera tal que vivan vidas que den testimonio de la persona de Dios. De hecho, el propósito de Dios para el creyente en este tiempo en la tierra es formar su vida y su carácter al carácter de Cristo, de manera tal que puedan considerarse realmente cristianos. Vivir como cristiano es vivir una vida ejemplar ante el mundo que no conoce a Cristo. Nuestras acciones como creyentes van a sostener, dar el fundamento de la proclamación del evangelio que predicamos. Si nosotros no vivimos el evangelio que predicamos, carece entonces nuestro mensaje de sustento para aquellos que no conocen al Señor. Es imperante vivir vidas santas para mostrar al Dios santo a que predicamos. Lamentablemente, hoy día muchas personas que se llaman cristianos viven una dicotomía entre lo que predican y lo que viven. Predican un Dios santo, mas sin embargo viven vidas en pecado. Predican a Dios y viven como el diablo. Viven vidas que ensucian el nombre de Cristo. Pero el verdadero creyente es llamado a vivir diferente. El verdadero creyente es llamado a vivir de manera ejemplar, como ciudadano del cielo, pero como un ejemplar extranjero en esta tierra. En el pasaje de hoy, el apóstol Pedro va a desafiar al creyente no solo a vivir como un ciudadano celestial, sino también como un extranjero ejemplar acá en la tierra. Él va a hacer varios ruegos para el creyente y el primero de ellos le ruega al creyente a abstenerse del pecado. En el versículo 1 dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten
contra el alma. El apóstol Pedro llama a los creyentes a abstenerse, pero cuando se refiere a ellos se refiere como amados. Esta es una implicación de que ellos son objetos, sí, del amor del apóstol que escribe, pero más bien apunta al amor celestial. Ellos son amados de Dios y ellos han sido amados de manera inmensa por el amor de Dios que le ha derramado su gracia, y por lo tanto deben responder en amor y reverencia a ese que los ha amado y que los ha llamado. Y no es una sugerencia, sino que es un pasaje que él va a hacer un ruego o una advertencia. Él les ruega, les advierte que puedan vivir de manera tal al amor de Dios en ellos. Dios les ha amado, por lo tanto debemos vivir una conducta que sea, que corresponda más bien a ese amor que nos ha sido revelado. Y por lo tanto él hace ese ruego, un ruego a estos amados de Dios a vivir de una manera diferente. Y esa manera diferente otra vez es poner la vista en el cielo como su destino, como su patria celestial. Ya no pertenecen a la ciudadanía judía o a la ciudadanía romana, pertenecen a una ciudadanía más sublime, a la ciudadanía celestial. Y en ese entonces la ciudadanía romana tal vez era el anhelo de toda persona, tener esa ciudadanía que le daba acceso a todo el reino y libertades y privilegios que otras ciudadanías no tenían. Sin embargo, Pedro va a apuntar a una ciudadanía mayor, a la ciudadanía celestial. Y él le va a decir, ustedes ya no pertenecen a este mundo, viven como si fueran extranjeros y peregrinos. Es la idea de paso en este mundo, ¿verdad? Solamente no tenemos esta ciudad aquí, es una ciudad pasajera, tenemos una ciudad celestial. Él va otra vez a apuntar a esa idea de una vida que nos espera en el más allá, una ciudadanía más allá. Entonces, el creyente vive bajo las reglas, las leyes del reino de Dios, no de la tierra. Más sin embargo, si bien es cierto que somos ciudadanos del cielo, en el momento de la conversión, Dios no nos ha sacado de este mundo, sino que nos ha dejado en esta tierra con un propósito específico. Jesucristo dijo en el contexto del Sermón del Monte que somos la luz y la sal de la tierra. Somos puestos en este mundo para dar testimonio de la luz de Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan, pero nosotros, el Señor dice, somos la luz de la tierra. Un reflejo de esa luz verdadera que es Cristo. Jesucristo dijo, Él es la luz del mundo, y porque Cristo es la luz del mundo, los hijos de Dios, redimidos por Cristo, ahora son también luz, un reflejo de la luz de Cristo para este mundo. Por lo tanto, debemos de vivir de manera diferente en este mundo. Y Él nos dice, bueno, ¿cómo debemos vivir diferente? En primer lugar, debemos abstenernos del pecado, abstenernos del pecado. ¿Cómo así nos abstenemos del pecado? Bueno, es que ahora el creyente que antes era esclavo del pecado, prisionero en las tinieblas del pecado, atado a las cadenas de su amo el pecado, ahora ha sido liberado, roto las cadenas y dado la posibilidad de poder renunciar al pecado y entonces darle la cara a Dios, caminar hacia Dios, honrar a Dios, amar a Dios, cumplir los mandamientos de Dios con el nuevo corazón que hemos hablado de la promesa del nuevo pacto. Por lo tanto, el creyente ahora en esa nueva vida que le es otorgada por el Espíritu Santo tiene esa capacidad de refrenar su carne, de refrenar sus deseos, deseos carnales que antes no podía refrenar, ahora puede refrenar. Entonces el creyente tiene la posibilidad, tiene la capacidad de entonces refrenar esos deseos, abstenerse, no pecar. Y es lo bello y lo poderoso del Evangelio es que nos da esa capacidad. Mientras el pueblo de Israel fracasó en todos los sentidos, bajo todas las circunstancias en el Antiguo Testamento, ahora dentro del nuevo pacto, Dios da la gracia al creyente de tener el poder de sobreponerse sobre el pecado.
Y ese es un poder que tenemos acceso a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos ese fruto del Espíritu, del dominio propio, que podemos poner en práctica y refrenarnos del pecado, abstenernos, decir no al pecado, no a la inmoralidad, no al relativismo moral, no a la inmundicia de este mundo. Entonces, él ruega, vivan de esa manera y entonces pueden refrenar esos deseos. Y esos deseos van más allá simplemente que los deseos sensuales, abarca toda lo que es la naturaleza pecaminosa del creyente. Entonces, él llama a que nosotros batallemos contra esos, nos abstengamos, porque como esos deseos combaten contra el alma, entonces nos llama a abstenernos de ellos, como darle las espaldas, resistirle a esos deseos. Es la misma idea que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas cuando hablaba en Gálatas 5 de que los frutos de la carne eran el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Ese es el contexto y la idea de esos deseos carnales. Pero cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nuestra naturaleza caída es redimida y es dada la capacidad entonces de poder resistir esa batalla, porque ahora la batalla no es una batalla por mí mismo. Dios no nos está llamando acá a batallar contra el pecado con mis propias fuerzas, sino que batallemos con las fuerzas del Espíritu, con el poder que Dios nos da por el Espíritu. A todo aquel que crea batallar el pecado por sus propias fuerzas, va a una batalla de fracaso. Fracasará, porque no podemos luchar contra el pecado en la carne, en nuestras propias fuerzas. Es a través de la sumisión al Espíritu Santo, en conexión con Dios, en esa nueva vida, el nuevo corazón, son bañados de su palabra, refrenando y batallando la tentación como Jesús lo hizo, con la palabra de Dios y en dependencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos tener esa libertad y esos pecados, esos deseos batallan contra el nuevo corazón que Dios ha creado en el alma del creyente. Y ahí nos hace recordar el testimonio del mismo Pablo cuando en Romanos 7 él habla de la lucha que él mismo tenía. Lo que quiero, lo que no quiero, esto hago y apruebo que la ley es buena. Y él llega al punto de decir, bueno, ¿qué hay de mí? Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo expresa su lucha contra el pecado. Todo creyente verdadero tiene una batalla contra el pecado. Mientras antes no había batalla, vivíamos en una paz en el pecado. Ahora vivimos en un conflicto contra el pecado. Si existe el conflicto en tu vida, es realmente no una prueba de algo mal, sino más bien te da una prueba de que el Espíritu, ahora hay algo diferente. Ahora el Espíritu Santo nos convence del pecado y hay un conflicto en el corazón entre el nuevo corazón y el residuo de pecado que tenemos. Y hay una batalla. Y esa batalla es una batalla que va para largo plazo, es una batalla campal donde el pecado hace su campamento alrededor de tu vida, de la ciudad, de tu alma, y entonces se sostiene esa batalla por el tiempo que estemos acá en la tierra hasta que Dios nos dé cuerpos nuevos, transformados a la imagen de Cristo. Así que es un ejército que batalla contra el alma. Nosotros vivíamos bajo el dominio del pecado. En Efesios Pablo dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces, cuando Dios nos salva, ahora Él nos manda a que podamos vivir una vida santa, una vida separada del pecado. Incluso, 1 de Juan, Dios nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos manda a vivir diferente al mundo. Y entonces, en ese sentido, nosotros somos llamados a vivir esa vida santa. Ahora, Dios
no es el que promueve el pecado. Santiago bien nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, atraído y seducido. Por lo tanto, viene del corazón, batalla el alma, pero hay una promesa hermosa para aquellos que se mantienen puros y se abstienen del pecado. Santiago en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es una promesa de bendición para aquellos que mantienen sus vidas puras, su caminar limpio y absteniéndose del pecado. Hay una recompensa de manos de Dios mismo. En segundo lugar, el apóstol Pedro les ruega a los creyentes que puedan vivir mantenerse irreprochable. Les ruega mantener una conducta irreprochable. Esa palabra irreprochable es traducida también como buena, da la idea de una forma hermosa externa. Es algo refinado, algo bueno a la vista. Es una bondad visible. Por lo tanto, cuando habla de vivir de manera irreprochable, habla de vivir una conducta buena, visible, que sea visiblemente percibible. El testimonio ante las demás personas nos llama a vivir con un testimonio diferente ante los demás. Entonces, en ese sentido, se nos llama a vivir de manera tal que nuestras vidas reflejen las buenas obras de Dios. Y de esa manera dice que podamos vivir a fin de aquellos o entre los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, vivir ante el inconverso, el no creyente, vivir de manera tal de que aún aquellos que calumnian como malhechores, ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Entonces, en ese sentido, se nos llama a vivir con obras visibles. El creyente, por supuesto, sabemos que no es salvo por las obras. No podemos ser salvos por las obras porque ninguna obra nuestra es perfecta o buena a tal manera que pueda agradar a Dios. Solo una sola buena obra perfecta ha sido acepta delante de Dios y es la buena obra perfecta de Cristo. Es a través de su obra que el creyente es salvo. Mas, sin embargo, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Efesios capítulo 2 nos dice: no son salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero luego en el versículo 10 del capítulo 2 el apóstol Pablo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, somos llamados a vivir esas obras que Dios ha determinado para nuestras vidas de antes de la fundación del mundo, a vivirla de manera visible, de manera tal que sea evidente públicamente a la luz de los demás. Y esa es la manera que Él nos llama a mantener una vida irreprochable, haciendo buenas obras. Esas obras visibles van a ser consideradas por los gentiles, van a ser vistas por ellos, por esos que murmuran, esos que hablan del creyente. Y miren qué interesante que dice: ellos calumnian a los creyentes como malhechores, y la idea era que incluso dentro del Imperio Romano consideraban a los creyentes como raros, no, bichos raros, que adoraban, eran ateos porque ellos solamente adoraban un solo Dios y no politeístas como ellos, y eran acusados de muchas cosas. Por ejemplo, ellos eran acusados de que estaban involucrados en actividades como canibalismo, como incesto, que se oponían a la esclavitud, que se oponían a adorar al César, por lo tanto eran ateos. Entonces, todas esas calumnias eran hechas a la vida de los creyentes, pero Pedro les manda a vivir de manera tal que esas calumnias no tengan cabida, que ninguna calumnia falsa de maldad alguna tenga cabida en el creyente, porque su carácter, su integridad soporta el ataque de las calumnias
y ellos pueden ver entonces de esa manera no tener ninguna cabida como agarrar al creyente. Entonces, en ese sentido, ellos pueden considerar sus obras, no tienen nada de qué agarrarse, consideran realmente la evidencia de las buenas obras y entonces ellos glorifican a Dios. Qué interesante, el testimonio del creyente sirve como motor para que entonces el inconverso pueda ser movido a glorificar el nombre de Dios. Luego el apóstol Pedro dice que esa glorificación y ese momento en el cual los creyentes glorifican a Dios, dice que va a ser en el día de la visitación. El Antiguo Testamento nos habla de este concepto y habla del concepto de ocasiones en el que Dios visitó a la humanidad, ya sea para juicio o para bendición. Así que el Señor se aparece de manera tal que emplea su juicio o emplea bendición. Así que, por ejemplo, el Jeremías en el Antiguo Testamento habla de que el Señor dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. En ese caso Dios estaba visitando para bendición, en otros casos el Señor visitaba para juicio. En el Nuevo Testamento, esa visitación va a hablar acerca de la bendición de la salvación, la bendición de la redención. Y en ese contexto del nacimiento del Redentor, Dios habla en Lucas, dice a través de Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea que la mayor y más grande visitación de Dios para bendición ha sido en la persona de Cristo. En el Mesías Cristo, Dios visita al mundo. Su nombre iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios visitando la humanidad para bendición a través de la persona de Cristo. Ahora, aquellos que, como los líderes judíos, rechazaron al Mesías, entonces esa venida, esa visita de Dios en la persona de Cristo, no iba a ser ya más de bendición, sino que iba a ser de maldición, iba a ser de juicio. Por lo tanto, al recibir, por eso Juan nos habla, Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Habla de que hay una bendición de Dios para aquellos que reciben la visita de Dios en el Mesías Cristo, pero también entonces aquellos que rehúsan a creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, juicio para aquellos que rechazan a Cristo. Entonces, ya que los judíos rechazaron entonces la visitación de salvación de Cristo, entonces eso se convierte en un juicio para ellos, de manera tal que el día de la visitación que el apóstol usa aquí está hablando de que a las vidas de los creyentes Dios le iba a utilizar de manera tal que algunos iban a glorificar a Dios en el día de su salvación. Es interesante, Dios iba a utilizar sus vidas y como plataforma con la predicación del Evangelio. Entonces, cuando esas personas eran visitadas por Dios para salvación, o sea, en el momento de salvación, entonces ellos glorificaban a Dios. Entonces, una vida santa puede influir de manera poderosa en la salvación de los incrédulos. Una vida santa puede influir de manera potente y poderosa en la vida de los incrédulos. Por lo tanto, el apóstol nos llama a vivir, y Dios nos llama a través de su palabra a mantenernos de manera irreprochable, un testimonio visible de buenas obras, para que nuestras palabras tengan el peso de aval al mensaje maravilloso del Evangelio. En tercer lugar, el apóstol Pedro les ruega a los creyentes que para vivir como ciudadanos celestiales y extranjeros ejemplares en esta tierra debían someterse a toda autoridad humana, debían someterse a la autoridad. Y a pesar de que los cristianos vivimos bajo la soberanía de Dios y el reino de Dios y nos sometemos a Él, a veces podríamos llegar a ser indiferentes ante la autoridad humana. Mas sin embargo, el Dios que es el Dios soberano, es el cual establece que debemos someternos a las autoridades humanas.
Tal vez puede ser contradictorio en nuestro pensamiento por el sentido de que podemos pensar cómo Dios nos va a mandar a someternos a autoridades humanas sabiendo lo pecaminosas que son. No solamente en nuestra época, sino a través de toda la historia, el gobierno y las autoridades son hombres pecadores y por lo tanto hay pecado, corrupción, etcétera, etcétera, en el gobierno humano. Mas, sin embargo, al vivir vidas sometidas al reino de Dios, nosotros vamos a ser obedientes también a las autoridades que están siendo puestas por Dios. Entonces, en este sentido, Dios nos manda a través de Pedro en esta carta a someternos a todas las autoridades humanas. Esa idea de someterse es una expresión militar que significa formarnos bajo la autoridad de un comandante. Dios nos dice que debemos formarnos a obedecer a las autoridades. Y esa sumisión a los gobernantes es correcta porque es Dios que designa a las autoridades. Entonces, la Biblia no da lugar a aquellos que se rebelan contra los gobiernos para derrocarlos y rebelarse contra los gobiernos. El apóstol Pablo, mucho antes que Pedro escribiera en Romanos 13, él dice: sométanse a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue diciendo el apóstol: porque para los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que tanto Pedro como Pablo coincidieron en ese concepto de que Dios manda a someternos a las autoridades. Ahora, ambos vivieron, Pedro y Pablo, bajo un gobierno malo, bajo el malvado imperio romano, una sociedad caracterizada por la homosexualidad, el infanticidio, la corrupción, el maltrato de la mujer, la violencia, la inmoralidad. Mas, sin embargo, ellos no ofrecieron ninguno de los dos una excepción por medio de que los creyentes fueran libres para desafiar la autoridad, porque Jesús mismo les había enseñado a sus discípulos: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que Dios no nos manda a vivir en desobediencia civil o decir: bueno, yo me someto a la autoridad si ellos son buenos o si llenan mis expectativas. Mas, sin embargo, somos llamados a someternos a la autoridad, sea cual sea la naturaleza, a incluso a aquellos gobernantes que son crueles, que son perversos, que son opresores, porque aún un mal gobierno es mejor que la anarquía, que la total vivir sin ningún tipo de ley. Entonces, todas las formas de gobiernos, toda autoridad civil es puesta por Dios. Entonces, aunque los gobernantes en sí mismos sean impíos, en sentido general, Dios es aquel que está en control de quiénes son los dirigentes del mundo y cómo Él va poniendo los dirigentes. Por lo tanto, nos llama a someternos, no por quienes sean, no por su carácter, porque en el gobierno humano vamos a ver tanto impíos como creyentes indiferentemente, mas sin embargo Dios dice: sométanse a las autoridades. Pedro estaba escribiendo a un grupo de personas que estaban padeciendo precisamente por persecución y que se estaban preparando para padecer a una mayor persecución por mano de un malvado rey. Mas sin embargo, Él está preparándoles, llamándoles a que debemos someternos a la autoridad. Es loco en nuestra manera de pensar. Tal vez podemos pensar que es algo ilógico, pero Dios nos manda a someternos a las autoridades. El creyente no es llamado a vivir en rebeldía
a la autoridad, sino más bien someterse a la autoridad. Porque si el creyente no vive en sumisión a sus autoridades humanas, ¿cómo vamos a poder someternos a Dios al cual no vemos? Si nosotros no vivimos en sumisión a nuestros padres, si nosotros no vivimos en sumisión luego más adelante a nuestros profesores, luego más adelante tal vez a nuestros jefes de trabajo, a nuestras autoridades el gobierno, y no vivimos de acuerdo a las leyes de este mundo, entonces estamos viviendo en contra del concepto de vivir del sometimiento que debemos vivir. Nos sometemos a las autoridades porque nos sometemos a Dios. Cumplimos las leyes porque honramos a nuestro Rey Dios. Y es interesante que muchas veces aquellos que no quieren vivir sometidos bajo las leyes humanas son aquellos que no van a vivir tampoco sometidos a las leyes de Dios. Dios nos manda a vivir vidas sometidas a las autoridades humanas. Y la causa que Él nos da no es una causa humana o terrenal. Él dice que debemos someternos por causa del Señor, para honrar la autoridad de Dios. Así que cuando nos sometemos a la autoridad humana como un instrumento, no un fin, entonces nosotros entendemos que los hombres no son el fin, sino Dios es el fin supremo. Es al Creador que le pertenece toda persona, y Dios no ha entregado todos los derechos al gobierno humano, sino que Dios se mantiene como soberano sobre todas las cosas. Así que aun cuando Cristo estuvo acá en la tierra y vio la injusticia y el gobierno corrupto de su tiempo, Él no luchó en contra de la injusticia del gobierno, ni tampoco Él participó en movimientos de desobediencia civil, sino que aun cuando esas autoridades lo juzgaron injustamente y lo crucificaron, Él se sometió a la autoridad. Así que en vez de preocuparse por reformas sociales y políticas, Cristo se enfocó en los asuntos de su reino. Entonces, porque Dios está complacido en que el reino y el creyente que pertenece al reino de Dios viva para el reino de Dios. No es un reino de este mundo, sino un reino espiritual. Así que Dios nos llama a someternos de esa manera, nos llama a someternos a las autoridades. Según Romanos capítulo 13, los propósitos de la autoridad humana son de tres maneras. En primer lugar, están para restringir el mal, promover el bien y para castigar la maldad. Así que en ese sentido, toda institución humana está puesta para mantener la paz, el orden en la sociedad, y Dios no ha limitado, sino que dice al creyente que nos sometamos a toda autoridad. La obediencia a la autoridad es el plan de Dios. Toda institución, todo establecimiento humano, ¿ves? No hay distinción, hay una vida de obediencia ante las normas de este mundo. Vivimos en este mundo, somos extranjeros y peregrinos, como Él dice, pero mientras estamos en este mundo, estamos acampando en este mundo. El creyente se somete a la autoridad y vive de manera ejemplar, vive sometido a las leyes, vive sometido a las leyes humanas. A uno de los, otra vez de los contradicciones, que el creyente dice vivir sometido a Dios o para las leyes de Dios, pero no cumple las leyes humanas. Es una dicotomía otra vez, el concepto de que el creyente vive incumpliendo las leyes. Dios es un Dios de leyes. El evangelio moderno se ha presentado tal vez como un evangelio tan acomodado al deseo del ser humano, que bueno, es como un buffet. Yo cojo lo que me gusta, agarro lo que me parece bien, sin embargo, desecho lo demás. Pero en cuanto a la ley de Dios, nos establece el verdadero evangelio de la Biblia. Es un evangelio que nos presenta la ley de Dios como reflejo del carácter de Dios, que se nos es
presentada ahora en el nuevo pacto a través de la ley de Cristo, la ley de Cristo, y es una ley que nos habla de Dios. Y amamos la ley de Dios, vivimos como verdaderos creyentes por la ley de Dios, por lo tanto también somos ciudadanos eh, del cielo que viven bajo las leyes de Dios y somos ciudadanos de esta tierra que viven bajo las leyes de esta tierra. El gran problema es que es ahí donde mucho se refleja del carácter de personas que realmente viven vidas anárquicas, viven vida para ellos mismos, no viven sometidos para ninguna autoridad. Entonces dicen adorar a Dios con sus labios, pero viven vidas sin ley. Sin embargo, Dios nos llama a vivir sometidos a las autoridades, ya sean malas, ya sean injustas, ya sean los gobernadores, y todos están enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El gobierno tiene dado de parte de Dios la responsabilidad de la pena capital en Génesis capítulo 9, ¿verdad? Jesús afirmó también, vemos en los evangelios, ese derecho del gobierno, en su caso el gobierno romano, de usar la espada contra Pedro si éste la usaba contra alguien cuando estaban ahí en el Getsemaní. Entonces, los creyentes nunca deben quebrar las leyes humanas, ni tampoco participar en actos de justicia por su propia mano. Sin embargo, debemos someternos y ser sal de esta tierra, si podemos promover a que ese gobierno humano pueda andar en mi influencia y en mi poder como ciudadano, poder influenciar para que vivir en paz, vivir lo más cercano a la palabra de Dios que podamos promover a nuestra sociedad en la que vivimos. Y Dios dice, esta es su voluntad, es la voluntad que hagamos el bien. ¿Cómo? Es la voluntad de que nosotros vivamos sometidos a la autoridad, aunque la autoridad era mala. Imagínense el impacto de estos creyentes que ante un emperador loco y perverso, aún así ellos vivían de manera ejemplar, sometiéndose a las leyes, en todo caso que no fuera en contra de las leyes divinas, viviendo de manera ejemplar. Era de tanto impacto que muchos venían y preguntaban, ¿cómo puede ser que vivan de esta manera? Bueno, ellos estaban sometidos a las autoridades porque ellos estaban sometidos a Dios. Y de esa manera brillaba el testimonio de sus vidas y el testimonio del Evangelio de que el creyente es un ciudadano del cielo que vive bajo las leyes celestiales, pero que se somete a las autoridades terrenales para glorificar al Creador y Rey del universo, a Cristo mismo. En cuarto lugar, el apóstol Pedro ruega a los creyentes a vivir de manera ejemplar en esta vida, en moverse en madurez. La vida cristiana es una vida de libertad. Somos libres, dice el versículo 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. El creyente vive en la libertad de que ha sido libertado la condenación del pecado, ha sido libertado la maldición de la ley, ha sido libertado, de la esclavitud de Satanás, del control del mundo, del poder de la muerte. El creyente ha sido libre, es libre, hecho libre por parte de Dios. Ahora, no podemos usar la libertad de Dios, la libertad de la gracia, para hacer lo malo. La gracia no es pretexto para el pecado. El apóstol Pablo hablaba de ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Total, si cuando pecamos abunda la gracia, pues entonces pecamos para que abunde más la gracia, era la lógica. Pero el apóstol dice un no rotundo, de ninguna manera. No podemos tomar la gracia como una excusa para el libertinaje. No damos rienda suelta a nuestra posición en Cristo, no porque nosotros somos libres ahora de la maldición de la ley o del pecado,
Nosotros ahora tenemos la posibilidad, porque Dios nos perdona, porque Dios es un Dios de gracia, porque Dios es un Dios de amor, que lo es. No, eso no es libertad para el pecado. Y ahí está el problema de muchos. Muchos dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de gracia, Él me entiende, Él sabe, por lo tanto, yo puedo pecar libremente. Pero déjame decirte algo, Dios no es un Dios que apoya el pecado. El Dios de gracia, el Dios de amor también es un Dios santo y es un Dios justo. No podemos vivir en pecado en nombre de la gracia. Se nos llama a vivir de manera, a usar maduramente la libertad que se nos ha dado. De hecho, la libertad que tenemos no es una libertad para hacer lo que queremos, sino que la verdadera libertad bíblica es la libertad que se nos ha hecho libre para obedecer a Dios. Libertados del pecado, hemos venido a ser siervos, esclavos, dulos de Dios. Y ese es el concepto de Pablo, que también es el concepto de Pedro acá. Se nos ha dado una libertad de gracia, de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, de que hay perdón en Cristo, que si cometemos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero eso no nos da la libertad de pecar. De hecho, si hay alguien que lo hace de esa manera es porque no ha entendido la gracia. La gracia debe mover al verdadero creyente, no al libertinaje, sino a una sumisa obediencia de Dios. Entonces el Evangelio nos da un balance en el cual nos movemos. No nos movemos en el libertinaje del pecado, pero tampoco no nos movemos en el legalismo de estar bajo la ley o querer ganarnos el favor de Dios por nuestras propias obras. Vivimos en la libertad que se nos es dada por Cristo y el Evangelio, pero la hacemos dentro de los parámetros de la gracia de Dios y los mandamientos de Dios. Es una libertad, la mejor libertad. No es como vivir a rienda suelta, sino más bien vivir en la libertad dentro del parámetro de la cerca de la gracia de Dios y de los mandamientos de Dios, de manera tal que ahí yo soy verdaderamente libre. ¿Ven? La verdadera libertad no es vivir sin ley o sin autoridad o sin ninguna limitante, como muchos piensan, aún muchos evangélicos. La verdadera gracia es aquella, la verdadera libertad cristiana es aquella que se vive en obediencia a las leyes de Dios. Si me aman, guardarán mis mandamientos, el Señor Jesús dijo. Nosotros se nos es dado una gracia para vivir dentro de ese patrón de libertad. La verdadera libertad está en Dios. Entonces, en la razón que Él da, nosotros usamos la libertad empleándola, usándola como dulos de Dios, como dulos de Cristo. Éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos cambiado de ser esclavos del pecado a tener un nuevo amo. Ahora, ese nuevo amo que es de cambio, no es un amo como el anterior, como el pecado. Ese es un amo santo, amoroso Padre. Nos sometemos a Él como nuestro amo, nuestro rey. Le obedecemos porque le amamos y entonces venimos a ser ya no más siervos del pecado, sino siervos de Dios, esclavos de Dios, de manera tal que le obedecemos y ya no es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro amo, de nuestro Señor. Entonces, Dios nos llama a vivir de manera obediente, sometidos a la ley de Dios, sometidos a las leyes humanas, sometidos a nuestro Rey soberano Cristo, pero también sometidos al Rey acá en la tierra. Él va entonces a terminar dando una aplicación de la sumisión en sentido general y dice, bueno, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. El creyente es llamado a honrar a todos, porque toda persona es creada a la imagen de Dios y no hay diferencia de valor de persona a persona delante de Dios. Somos llamados a amar la imagen de Dios en cada ser humano y no debemos discriminar a nadie, ni por su raza, ni por su nacionalidad, ni por su posición económica. Debemos vivir honrando a cada persona como creado a la imagen de Dios. Y luego la segunda aplicación que él hace, que debemos amar a los hermanos. Él nos dice, bueno, el mundo sabrá que son mis discípulos, dijo el Señor, cuando ustedes se amen unos a otros. En primera de Juan dice, este mandamiento se nos ha dado, que se amen unos a otros.
a otros. 1 Juan 5:1, todo el que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amamos a Dios, ¿cuánto más amamos a los hijos de Dios, nuestros hermanos en Cristo? Entonces, ese amor de Dios derramado en nuestros corazones es mostrado de manera directa a los hermanos creyentes, no en pecado como hablábamos anteriormente, sino ahora mostrando el amor de Dios para ellos. En tercer lugar, él dice, bueno, deben temer a Dios. Ese temor, ese respeto reverente por Dios, de que debemos adorarlo como el Dios único y soberano. Él es que organiza todo según su soberanía, su perfecta voluntad. Él es el que pone a las autoridades. Él es el que nos ha puesto en este punto de la historia, en este punto del mundo, para someternos a toda autoridad y vivir para la honra de Él. Y por lo tanto debemos honrarle. En último lugar, entonces dice, honren al rey, llevando otra vez al primer punto y diciendo, bueno, cuando yo me someto a Dios, entonces me someto a las autoridades humanas y vivo vidas para glorificar a Dios mientras vivo de manera obediente en este mundo. Mi obediencia a Dios es expresada por mis buenas obras mostradas a los demás y por mi obediencia al someterme a las leyes humanas, así como me someto a las leyes de Dios y amo a aquellos que son mis hermanos en Cristo, coherederos de ese reino. Cuando el creyente aplica la palabra de Dios y se somete a la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es cuando más se asemeja a la voluntad de Dios y se acerca al carácter de Cristo. Por lo tanto, somos llamados a vivir siendo obedientes a Dios, pero también siendo obedientes a las autoridades humanas. Mi desafío para ti, si eres creyente, es que puedas vivir de manera irreprochable y que puedas vivir una vida íntegra, no solamente en cuanto a lo que es a las leyes divinas, pero también a las leyes humanas. El creyente es llamado a vivir ejemplarmente en esta sociedad en la que hemos sido puestos. Con el gobierno que se nos ha puesto, con las autoridades que tenemos por delante, honramos a nuestras autoridades, nos sometemos a las leyes establecidas, porque de manera tal honramos a Dios. Es un testimonio poderoso del efecto del evangelio en la vida de una persona. Hablamos del verdadero evangelio, hablamos de la aplicación del evangelio y de vivir el evangelio. Vivimos el evangelio cuando honramos a Dios a través de someternos a las autoridades, y al hacerlo, dando un testimonio de nuestra vida ante los demás, creamos una plataforma poderosa para que el evangelio actúe y sea visible en la vida de los demás. Y quién sabe, Dios puede utilizarnos para salvar a otros por nuestro testimonio y la proclamación de su evangelio. Quiera el Señor que podamos vivir vidas ejemplares en esta tierra como verdaderos hijos de Dios, no desobedientes, no rompiendo las leyes, no siendo rebeldes a la autoridad, pero siendo sumisos a las autoridades, cumpliendo las leyes y viviendo, honrando a Dios de esa manera. Es un gran desafío para ti y para mí como creyente hoy. Si no eres creyente, debes venir sometido a la autoridad mayor del universo. Esa autoridad es la autoridad de Dios. Y Dios nos manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. Venir sometido a Él, someterte a la autoridad de Dios, el Creador y tu Señor, y por lo tanto luego poder vivir de una manera diferente y con una visión diferente ante las autoridades que han sido establecidas por Dios. Oremos. Padre, alabamos tu nombre y gracias por esta palabra, tu palabra bendita, santa y preciosa. Señor, gracias porque al venir a ella, Señor, sabemos que es la autoridad para nuestra vida y que, Señor, en tu palabra revelada tú nos muestras la manera de cómo debemos vivir para glorificar tu nombre. No simplemente de manera platónica o emocional, mística, espiritualmente hablando, sino más bien de una manera práctica, de una vida ejemplar, de una vida íntegra, de una vida de obediencia a las leyes humanas y a las leyes de Dios, viviendo sometidos a tu autoridad, porque eres tú que establece las autoridades, Señor.
Eres tú el creador, a ti te pertenece nuestra vida, Señor, pero queremos honrarte con la manera que vivimos. Es una manera de adorarte cuando andamos demostrarte que te amamos cuando andamos en tus mandamientos y cuando te obedecemos, Señor. Danos la fuerza, por medio de tu Espíritu Santo, danos la gracia para vivir de tal manera que cuando otros vean nuestras vidas puedan ser impactados por la verdad del Evangelio vivida en nuestras vidas y que cuando por nuestros labios proclamemos esa verdad, tú puedas visitarles, Señor, para salvación y ellos glorifiquen tu nombre por nuestro testimonio que avala la predicación de tu Evangelio, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos que tú puedas hacer esa obra a nosotros. Amén y amén.